El teniente Coppen descorchó una botella de champán y nos sirvió a todos en agradecimiento por lo que definió como un acto noble y caballeresco. Aquel momento definió el verdadero espíritu de la carrera. Tan importantes eran los hombres, las personas como las máquinas que manejaban. Tanto unas como otras resultaban imprescindibles. Fue esa actitud que prevaleció durante toda la carrera y la voluntad por alcanzar el objetivo final, la meta de París, lo que motivó a estos hombres y les hizo soportar situaciones que hoy nos parecerían dantescas. El Thomas partió por delante de los agradecidos alemanes, que a su vez tomaron una ruta diferente. Poco después sería el Thomas el que quedaría atascado en los temibles pantanos de Rusia y el Protos volvía a tomar la delantera. El comité parisino organizador de la carrera había tomado algunas decisiones sobre el reglamento y sobre las infracciones al reglamento. El Protos fue penalizado con 15 días por ir en tren desde Ogden, Utah, hasta Seattle. Y sin embargo, el Thomas fue premiado con 15 días de ventaja por haber llegado a Alaska. Y los italianos volvían a la carrera saliendo de Vladivostok el 5 de junio, 15 días después del Thomas y el Protos. Ya solo permanecían Scarfoglio y Haga. Sirtori había abandonado el equipo italiano. Los caminos de Siberia eran ríos de barro para los pilotos. Nunca paraba de llover. El paisaje siberiano, sin casas ni granjas, estaba aún más despoblado que las llanuras norteamericanas. La caballería rusa tuvo que sacar varias veces los coches de pantanos embarrados o de ríos crecidos. En Nikolsky, los equipos obtuvieron permiso para usar las vías del ferrocarril transiberiano. Los neumáticos se quedaban atascados en el balasto, que era arena en su mayor parte. No habíamos podido avanzar mucho cuando se nos pinchó la rueda trasera derecha. Tras examinar el neumático, vimos que el dibujo no estaba muy desgastado, pero se había reventado al pisar los extremos de los tornillos de fijación de las vías del tren. A mediodía se nos reventó otra rueda. 2 neumáticos en 50 kilómetros. A ese ritmo no nos iba a llegar con la provisión de neumáticos que teníamos. Cuando se encontraron con los puentes destrozados, el ingenio resultó ser el mejor recurso de los pilotos. Para cruzar por un puente provisional del ferrocarril, subieron el Thomas en 2 carretillas con ayuda de los coolies chinos y cruzaron el río por las vías del tren. Necesitaron 4 horas y 20 rublos para recorrer 1,5 kilómetros. A unos 6 kilómetros de cruzar la frontera manchú, notamos un ruido extraño en la transmisión y se nos paró el coche. Cuando la examinamos, vimos que al piñón de la transmisión le faltaban 6 dientes que se habían partido. El bloque de la transmisión tenía una raja de 15 centímetros por debajo y había dejado un reguero de aceite por el camino. Y las piezas de repuesto estaban en Harbin, a kilómetros de allí. McAdams, Miller y Hansen construyeron una especie de tienda con lonas a la que llamaron Campamento de la Mala Suerte. Schuster cogió un tren a Harbin para ir en busca de las piezas de repuesto. Durante los 3 días que estuvo ausente, se necesitó la ayuda de 2 soldados rusos, municiones y 3 perros guardianes para evitar el ataque de los lobos y de los bandidos al campamento. El Protos llegó a Harbin, China, el 5 de junio. Tras el retraso debido a la avería en el campamento de la mala suerte, Schuster y su equipo llegaron el 12 de junio. Ambos equipos aprovecharon su paso por Harbin para poner a punto sus máquinas antes de continuar con la siguiente etapa de tormentos que les esperaban en su viaje hacia Chita y de vuelta a Rusia. Los rigores del paisaje siberiano seguían sin suavizarse.
La zona montañosa y llena de arbolado por la que tuvimos que atravesar no nos facilitó nada nuestro viaje en este 14 de junio. Se nos rompió el 10º amortiguador desde que salimos de Vladivostok, pero continuamos sin desanimarnos hacia Chita, sobre todo porque habíamos oído que el coche americano había recuperado un par de días. En Chita esperaba encontrar los suministros que había pedido en Harbin. Le dije a Hansen que preguntase a unos pastores si íbamos en la dirección correcta. Me contestó que no era necesario porque sabía cómo se iba sin necesidad de preguntar. Tenía una forma de ser un poco hosca. Yo estaba seguro de que nos habíamos equivocado de dirección e insistí a Hansen en que preguntase. Entonces nos dijeron que en lugar de haber tomado el camino de la derecha en el desvío, teníamos que haber ido por la izquierda. Así le dije a Hansen que podíamos prescindir de él y que tendría que coger un billete a París en la siguiente estación de tren por la que pasáramos. Se puso furioso y me amenazó. «Antes te pego un tiro», me dijo. Yo le contesté en tono jocoso que eso no sucedería mientras no le diese la espalda. La verdad es que empezamos a notar la tensión entre todos nosotros. La falta de alimentos, de sueño y de los suministros suficientes en general empezaba a hacer mella en ambos equipos. A pesar de perder 4 horas por la equivocación del capitán Hansen, llegamos a Chita el 17 de junio, solo 2 días por detrás del Protos. Los italianos siguieron en carrera sin desanimarse por su gran desventaja y lograron cruzar Siberia a buen ritmo. El Zust iba 9 días por detrás de los norteamericanos, que a su vez perdían tiempo con respecto al Protos. Al principio los italianos decidieron renunciar a viajar por las vías del tren porque iba en contra de los principios de la carrera. Al menos eso pensaban al principio. Hoy otra vez procuramos avanzar campo a través en lugar de sobre las vías del tren, pero resultó imposible. Este territorio es terrible. Parece que la tierra es sólida, pero cuando intentamos atravesarla, nos damos cuenta de que está llena de trampas. Hemos necesitado la ayuda de 20 soldados rusos y muchas horas de grandes esfuerzos para salir de las dificultades. Giugno 14. 14 de junio. Sigue siendo imposible salirnos de las vías del tren, porque todo lo que hay alrededor son verdaderos cenagales. Giugno 21. 21 de junio. Desastres y más desastres. Ci furono ponti rotti. Nos hemos encontrado con puentes rotos, ríos con sus orillas inundadas, pendientes escarpadas y mosquitos por todas partes. Giugno 22. 22 de junio. Hoy hemos tenido otra jornada horrible. Lluvia y árboles. Más lluvia y más árboles. Y para colmo de males, se nos han roto 2 amortiguadores. El depósito de combustible pierde después de golpearse con una piedra. Y hemos perdido una rueda. Oh Siberia. Fratelli d'Italia, l'Italia sei testa, dell'elmo di Scipio, le gira la testa, dov'è la vittoria? Los italianos no tenían mucha suerte, pero lo compensaron con coraje, ingenio y quizá un poco de locura. Pazzo, questo è pazzo. Cientos de kilómetros por delante, Schuster ponía el Thomas a prueba, pasando por todos los obstáculos que se encontraban a su paso y con dolor en los brazos por la fuerza con la que debía agarrar el volante. Los alemanes y los estadounidenses se encontraban ahora en la ruta del Té, una especie de camino para carretas que salía de Pekín, cruzaba el desierto del Gobi y llegaba hasta Europa. Schuster estaba dispuesto a alcanzar al Protos. Pero no iba a ser fácil. Los alemanes estaban conduciendo como posesos y haciendo unos tiempos fantásticos. El 29 de junio pensábamos que íbamos a batir un nuevo récord en los más de 500 kilómetros que había hasta Omsk cuando, de repente, no lejos de la pequeña población de Kiansk, oímos ese horrible bang que ya nos era familiar.
Y fue desolador comprobar que se nos habían vuelto a romper 5 de los 8 pernos del diferencial. Lo repararon como pudieron y continuaron con precaución. Cuando iban renqueantes camino hacia Kiansk, uno de los integrantes del equipo divisó algo en la distancia que se acercaba a ellos rápidamente. Nos giramos y todos a la vez gritamos: ¡los americanos! Neuberger puso el regulador a toda velocidad para intentar evitar que el Thomas nos adelantase. La respuesta fue un nuevo crujido en el eje trasero del automóvil. E instantes después se nos volvió a parar. Cuando el Proto se detuvo a un lado del camino, el Thomas los pasó volando. El equipo americano no se iba a detener esta vez y pasó junto al Protos con una gran explosión de júbilo. No sé qué le respondimos. Probablemente nada. Creo que no hicimos más que sonreírles y asentir. En realidad, casi estábamos a punto de llorar. Scarfoglio escribió al London Daily Mail que el Zust estaba en Chita, Rusia. Aún tenía esperanzas de adelantar a los alemanes y a los americanos. Siempre animado, Scarfoglio pisaba a fondo el acelerador. El 1 de julio, cerca de Kurga, el Zust volvió a detenerse una vez más. Se nos había fundido un cojinete por falta de lubricación. Y como no teníamos ninguno de repuesto, no nos quedaba más remedio que fabricárnoslo. Sin decir más, como era costumbre en él, Haga se puso pacientemente a trabajar. Con un pedazo de barro, hizo un molde en el bloque de bronce del cojinete. Luego, con una lima, lijó un trozo de madera que pondría en el centro. Cortando en trozos la tapa de una lata de pastillas para la tos, consiguió un material de fusión perfecto. Finalmente, tras hacer un fuego con periódicos y trozos de una puerta rota, fundió media docena de balas de plomo y trozos del fondo de un cubo de zinc. Yo le observaba estupefacto. Cuando el metal estaba líquido, vertió esa mezcolanza en el interior del molde. Niente, un'altra volta. A las 5 de la madrugada, el motor volvía a rugir. A mí aquello me parecía un milagro. Bravo, continuamos por la strada. El Zust seguía en carrera gracias al ingenio de los italianos. Solo se detendrían brevemente en las llanuras rusas para celebrar el cumpleaños de Scarfoglio. El 8 de julio, el Thomas Flyer llegaba a Perm con una ventaja de 4 días sobre el Protos. Pero el equipo del Thomas sufre un accidente. Según publica el New York Times, Miller consigue detener el coche justo a tiempo para evitar una catástrofe. En teoría, los norteamericanos llevaban una ventaja de 15 días sobre los alemanes e italianos por el tiempo de ventaja que les concedieron los organizadores por haber llegado hasta Alaska. Pero Schuster estaba dispuesto a vencer al Protos en París. El teniente Hans Koppen estaba igual de dispuesto y por una vez la suerte se puso del lado de Koppen. Koppen se entera por las indicaciones de un granjero de que hay un automóvil averiado 5 kilómetros más adelante. Era el Thomas. Solo estaban allí el conductor Miller y el reportero McAdam. La mala suerte de los americanos, que lamentaba sinceramente, suponía buena suerte para nosotros. Pero así es la vida y el deporte. Pero ni la vida ni el deporte estaban tratando bien a los italianos. Estaban cientos de kilómetros por detrás de los alemanes y de los americanos. Para colmo de males, los mosquitos rusos no les estaban dejando tranquilos. Pero hemos encontrado una solución que nos está funcionando. Consiste en fumar constantemente cigarros rusos. El humo es tan nauseabundo que no lo soportan ni los insectos, por mucha ansia que tengan de chuparnos la sangre.